Vamos a decir que ya hemos visto el encéfalo, ya hemos visto el sistema nervioso, el sistema endocrino, ya hemos visto cómo se desarrollan las neuronas y cómo se va haciendo el ser humano con esa capacidad de percibir el mundo, ¿verdad? Con esa capacidad de desarrollar el idioma, desarrollar las habilidades, desarrollar la conciencia, cómo todo nuestro organismo se complementa de tal forma que, por ejemplo, ahorita yo les estoy dictando clase, pero a la vez yo tengo unas pericas aquí y ahí están haciendo sonidos, ¿verdad? Entonces, todo eso me va diciendo a mí que el cerebro tiene esa capacidad de que yo estoy concentrándoles clase, pero a la vez mi cerebro tiene esa capacidad, mejor dicho, mi organismo, porque no es el cerebro, mi organismo tiene la capacidad de recepcionar esos estímulos que están en el entorno. Lo que vimos en sensación y percepción, ¿verdad? Lo que ustedes ya trabajaron en sensación y percepción. O sea, esa capacidad de los sentidos de ir recibiendo esa información que hay alrededor. Ahora, toda la información que nosotros vemos y sentimos la analizamos y le ponemos atención, no a toda, ¿verdad? Entonces, esto del genes, evolución y conducta precisamente tiene que ver con todo eso en nuestro organismo que tiene la capacidad por ejemplo, de recibir esa información y de tener la capacidad de interpretarla, analizarla y aprender, ¿verdad? Entonces, pero todo esto se debe a un elemento muy importante que se llama herencia genética, ¿verdad? Por ejemplo, algunos padres que de repente son muy agiliosos, muy habilidosos para matemática, por ejemplo. Entonces el hijo posiblemente, por supuesto, también eso requiere un poquito de dedicación. Puede ser que el hijo tenga la habilidad para la matemática porque fue heredado genéticamente con esa capacidad en su estructura neurológica, ¿verdad? Esa capacidad para la matemática. Entonces, quiere decir que siempre va a haber una posibilidad de que el ser humano herede ciertas conductas o ciertas habilidades de sus antepasados. También hereda todas las condiciones biológicas, ¿verdad? Por ejemplo, la altura, el color de ojos, todo eso lo va desarrollando la persona. Por eso dice, bueno, por una parte es esa genética, ¿verdad? O sea, lo que ya traemos nosotros como un desarrollo, digamos, biológico. Y otra parte, por eso dice naturaleza y crianza, ¿verdad? Y otra parte lo social, el entorno social, cómo la persona se va a ir desarrollando a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces ahí ya hay algunos elementos importantes, ¿verdad? Entonces vemos que la naturaleza es nuestra genética, o sea, lo que ya traemos. Pero a la par hay otro elemento que es la crianza, ¿verdad? Y la crianza es cómo socialmente nos vamos desarrollando. Entonces, por eso aparecen dos elementos importantes, que es la crianza y la naturaleza. Bueno, vamos a ver entonces que mucho tiene que ver con la herencia y el ambiente. Por eso hay dos elementos importantes o dos definiciones importantes, digamos, dentro de la herencia y el ambiente, que es la genética conductual y la psicología evolutiva, ¿verdad? Entonces, en la genética conductual nos va diciendo qué de nuestras conductas son heredadas de una generación a la siguiente, ¿verdad? Que todo lo que nosotros desarrollamos es de una generación a la siguiente como una cuestión biológica genética. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, lo que comúnmente se llama carácter, que no es carácter, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos, todo lo que nosotros, por ejemplo, alguien puede decir, o la mamá cuando está enojada, o el papá cuando está enojado, ay, vos tenés el carácter igual que tu mamá. O el papá o la mamá le dice, vos tenés el carácter de tu papá.
otra cosa hubieras heredado. ¿Qué significa eso precisamente que nos están diciendo? Aunque como lo vamos a ver más adelante, no se llama carácter. Yo se los estoy diciendo ahorita porque eso es lo común, ¿verdad? Pero ya más adelante vamos a aclarar que es diferente el carácter que el temperamento. Lo que normalmente nosotros vamos a heredar es el temperamento. Pero en la comunidad, en lo común, en nuestro lenguaje cotidiano, nosotros utilizamos carácter para referirnos al temperamento, ¿verdad? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, nuestra mamá nos dice, es que tenías que parecerte en el carácter a tu papá, nos está diciendo lo que precisamente es la genética conductual, que se enfoca en la medida en que la herencia explica las diferencias individuales en la conducta y el pensamiento, ¿verdad? Entonces, ahí Licenciada, podemos, ¿sí? ay, perdone, licenciada, que la corte. Entonces, prácticamente lo que heredamos es el temperamento. Exactamente, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque eso es lo biológico. Bueno, Denise, que estuvo el año pasado, se recordará que vimos dos términos diferentes, temperamento y carácter. Y el temperamento es todo lo biológico, lo biológicamente determinado, ¿verdad? Y tiene algunas características que eso lo vamos a ver, creo que en el tercer módulo, la diferencia entre carácter y temperamento. Pero yo se los estoy poniendo como un término coloquial que nuestra mamá o nuestro papá nos dice, o nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Qué carácter más feo? En realidad lo que nos está diciendo es qué temperamento tan feo, porque es lo que nosotros heredamos, ¿verdad? Es nuestra biología, ¿verdad? Es nuestro entorno biológico. Entonces, la genética conductual se refiere a eso. ¿Qué tanto nuestros genes, nuestra herencia de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestros padres, tienen relación estrecha con nuestro pensamiento y tienen relación estrecha con nuestra conducta? Mientras que el otro término, la psicología evolutiva, estudia las raíces evolutivas de las conductas y los procesos mentales compartidos por todos los seres humanos. Entonces aquí ya vemos que es otro término. Dice, bueno, ¿cómo se fue desarrollando el ser humano y cómo ha ido evolucionando el ser humano en su pensamiento y en su conducta? Por ejemplo, antes, pegarle a un niño en la calle, maltratarlo, violentarlo por parte de un padre era como normal. Era, ay, qué bueno que está corrigiendo a su hijo, ¿verdad? Sin embargo, ahora, cuando un padre golpea o violenta el derecho de un niño, sea su hijo o no sea su hijo, pues se ve mal. ¿Por qué? Porque la psicología evolutiva nos va a ir diciendo cómo tenemos que ir cambiando nuestros procesos mentales y nuestros comportamientos. Antes en la escuela a mis abuelos, a mi mamá, por ejemplo, posiblemente la maestra le castigaba, pero ya cuando yo estudié ya no se veía tan bien, ¿verdad? Que el maestro le castigara a uno físicamente hablando. Tal vez sí lo castigaban a uno, pero de otra forma, desde otro punto. Por ejemplo, no salir al recreo, quedarse uno parado ahí todo el día. No sé, esas cuestiones que no eran ya tan drásticas como, por ejemplo, que lo arrodillaban a uno en granos de maíz o en piedras, ¿verdad? Todo el día ahí debajo de la campana y todo el mundo burlándose de uno. O sea, digamos, la psicología evolutiva ha servido para que podamos ir evolucionando nuestras conductas y desarrollando otros procesos de pensamiento que nos han permitido al ser humano desarrollarnos de una mejor manera. Entonces, la psicología evolutiva va a estudiar, obviamente, sí un poquito de la genética, pero cómo el ser humano va evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Esos son dos términos importantes, ¿verdad? Que debemos de ir viendo, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la genética es el estudio de la relación entre herencia y conducta, mientras que la psicología evolutiva es el estudio de las raíces evolutivas de las conductas y los procesos mentales que la humanidad va dando a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces, una es lo biológico y otra es ya el desarrollo como ser humano. Muy bien, vamos a la siguiente. Hay conceptos básicos, ¿verdad? Que son muy importantes. Aquí a mí se me olvidó colocar uno que es cuando a usted le pregunto yo, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver quién. Vamos a ver quién. Vamos a ver a alguien que no le he preguntado nunca. Vamos a ver si encuentra a alguien que no le he preguntado nunca.
Brian Mazariegos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre genética y herencia? A ver si usted nos puede ayudar con esas dos definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre genética y herencia? Diferencia Entre genética y herencia. Buenos días, licenciada. Buenos días. La diferencia es que la primera, la genética, es la ciencia que estudia los rasgos y las cualidades de un ser vivo. Y la herencia siento yo que es como que lo que le heredan los padres o lo que le pasan los padres a sus hijos. Excelente, ahí estamos, muy bien. Entonces, vean, aquí ya Brian nos hizo favor de decirnos. Entonces, normalmente nos confundimos mucho cuando decimos, ay, es que eso es la genética, ¿verdad? O es la genética de esa persona. En realidad no es la genética, sino que es la herencia. Porque la herencia, como bien lo decía Brian, es esa transmisión de rasgos que se dan de una generación a la siguiente, ¿verdad? Esa es la genética, la herencia, perdone. La herencia es esa transmisión de rasgos que yo tengo de mi papá o de mi mamá. Digamos, yo más de alguno me parezco o tengo algunos rasgos de mi papá o de mi mamá. A todo eso se le llama herencia. Y posiblemente mis hijos tienen características de la mamá o del papá o de mi persona. O características de mi papá y de mi mamá o de mi abuela y de mi bisabuela. O sea, ¿por qué? Porque es la transmisión de rasgos de una generación a la siguiente. Esa es la herencia. Y como bien lo decía Brian, la genética es el estudio que permite relacionar esa transmisión de rasgos de una generación a la siguiente. Entonces, la genética es la ciencia, mientras que la herencia es la transmisión de rasgos. Entonces, esos son conceptos que van a venir en el examen y que yo quiero que ustedes lo tengan bien clarito, porque muchas veces confundimos genética con herencia. Y herencia es la transmisión de rasgos y la genética es el estudio que desarrolla todas esas, por decirles algo, toda esa forma en que se transmiten los rasgos de una generación a otra, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver que la genética, pues, nos va a ayudar a saber, a descudriñar cómo digamos, nuestra herencia va agarrándose de otros elementos de los pasados, ¿verdad? Por eso siempre dice que la genética, la herencia va a permanecer por largo tiempo, ¿verdad? Porque va esa transmisión de rasgos de una generación a la siguiente. Por ejemplo, de repente, algunos que tienen alguna característica importante dicen, ay, es que vos sos igualito a tu abuelo. Tal vez de repente no mucho se parece al papá, no mucho se parece a la mamá, pero sí al abuelo, porque, digamos, esa herencia va trascendiendo de una generación a la siguiente. Por supuesto, hay estudios que dicen que los rasgos o que esa herencia se va dando más en los familiares cercanos, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, luego pasamos a otro concepto básico, que es el de genes. Por supuesto, estos términos que vamos a ver aquí, lo vamos a ver de una manera muy general, porque ustedes lo están viendo en biología. Entonces, yo aquí no quiero meterlos a estudiar la cadena del ácido desoxirribonucleico, o sea, nada que ver, ¿verdad? No, aquí la idea de estos términos es que ustedes tengan claros las diferencias entre una cosa y la otra, pero que su funcionamiento lo van a ver en biología. Aquí la idea solo es ver cómo la conducta puede ser una cuestión de herencia o puede ser una cuestión del ámbito de la psicología evolutiva. Entonces, dentro de uno de los primeros conceptos está el concepto de genes. Estos se descubrieron a principios del siglo XX, ¿verdad? Y se puede decir que es una herencia, es la unidad de la herencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Son unidades básicas de la herencia que nos permiten ir desarrollando todas esas características que cada uno de nosotros tiene. Por eso se le llama personalidad, porque a pesar de que nosotros vamos a tener genes
muy parecidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, vamos a tener características también diferentes que nos hacen personas individuales, ¿verdad? Entonces vamos a decir que estos genes se descubrieron, pues sí, a principios del siglo XX, pero que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Todavía hay muchas cosas de la genética, de la ciencia, que no conocemos mucho, ¿verdad? Muy bien. Y luego están los cromosomas. La característica de un cromosoma, ¿cuál es? Que se encuentra en el núcleo de cada célula, ¿verdad? Y por eso se le llama cuerpo filiforme diminutos, donde se localizan los genes, por eso se llaman así, ¿verdad? Porque los cromosomas, por decirlo así, guardan a los genes, ¿verdad? Por eso se llama cuerpos filiformes, ¿verdad? Donde se localizan los genes, y son las unidades básicas de la herencia. Vamos a decir que todos estos genes todos estos cromosomas contienen un montón de características, ¿verdad? A lo largo, pero que nosotros, por ejemplo, tenemos un número de cromosomas como seres humanos. Algunos, bueno, Diego me está hablando de otra cosa que ya lo podemos resolver después, ¿verdad? Vamos a decir que estos cromosomas de alguna manera van dándonos esas características, y nosotros como seres humanos, digamos, tenemos 23 pares de cromosomas en una célula normal, ¿verdad? Y esto va a permitirnos tener ciertas características. Hay algunas otras especies que tienen otra cantidad de cromosomas diferentes, y que cada uno de estos cromosomas nos va dando alguna característica esencial. Las únicas células que no tienen ese par van a ser las células sexuales, ¿verdad? En este caso, el óvulo y el espermatozoide. ¿Por qué? Porque al haber una relación sexual entre una mujer y un hombre, se va a unir el espermatozoide, o sea, una célula, con la otra, y con el óvulo sería, y ellos van a formar un nuevo cigoto que va a ser, pues obviamente, una célula con 23 pares, ¿verdad? 23 pares, porque cada una está aportando sus 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces van a ser una célula de 46 cromosomas. Entonces, las únicas células que no tienen los 46 pares, pues va a ser las sexuales, ¿verdad? Que ellos solo tienen la mitad, porque al unirse con otra célula van a ser los 46 cromosomas al formar el cigoto, ¿verdad? En su página, vamos a ver dónde está, en su página 71, no, vamos a ver, 70 creo que es, sí, sí, 70, aquí está dice, durante la fertilización los cromosomas del espermatozoide del padre se unen a los cromosomas del óvulo de la madre, creando una nueva célula llamada cigoto. Esa única célula y los miles de millones de células del cuerpo se desarrollan de ella, salvo los espermatozoides y los óvulos contienen 46 cromosomas dispuestos en 23 pares, ¿verdad? Entonces ahí está la explicación, que el óvulo y el espermatozoide son las únicas células que no tienen esa característica de 46 pares, ¿verdad? Y luego está el ácido desoxirribonucleico, que pues es una molécula compleja, y por eso les digo con una combinación de doble hélice que va haciendo que cada uno de nosotros tenga un código, ¿verdad?, de información que nos permite detectar cuáles son nuestras características, ¿verdad? O sea, cada una de nosotras tiene un código, y ese código está en el ADN. Como lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Por supuesto, ustedes en su libro tienen otra imagen, pero es muy parecida a la que yo les estoy colocando acá. Y vamos a ver que aquí está la célula. Lo que ustedes ven de una estructura rosada
Esto va a ser el citoplasma, ¿verdad? De la célula. Y en el citoplasma aparecen un montón de organelos que ustedes están viendo en biología. Dentro del citoplasma aparece algo que se llama núcleo. Entonces, en este núcleo va a decir que ahí van a estar los cromosomas, como ustedes lo ven aquí, por eso se le llama filiformes, miren por la forma que tienen. Entonces, este cromosoma está dentro del núcleo, pero dentro del cromosoma existe una estructura individualizada que se llama gen. Entonces, y luego, cada una de estas se va abriendo de una estructura de doble hélice, como se le llama, que se llama ADN, y que aquí ya tiene todas las características, que es la huella digital genética que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque aquí en toda esta doble hélice se va haciendo las características propias de nosotros, que es lo que nos hace seres individuales, que no nos, por ejemplo, si nosotros nos hacemos un examen de ADN y vamos a decir que nosotros vamos a tener, por ejemplo, el 45%, por decirles algo, de las características genéticas de nuestros padres, de nuestro padre, y el otro 45% lo vamos a tener de nuestra madre. Pero va a haber un 10% que lo vamos a ir adquiriendo de las otras generaciones y que nos van a permitir tener unas características importantes. Esto se hace a través de lo que se le llama un gen dominante y un gen recesivo. Ya ustedes ya lo vieron, yo pienso que en biología ya lo han visto, ¿verdad? Que es un gen recesivo y un gen dominante, pero lo vamos a hacer una repasadita así muy rápida para avanzar en la clase y luego quedarnos con los que tienen dudas o ya hay aquí una pregunta, ¿verdad? Bueno, el gen dominante va a ser un miembro de un par de genes que controla la aparición de cierto rasgo. Y se llama dominante porque obviamente si mi padre aportó el 50% con su espermatozoide, mi madre aportó el 50% de sus características con su óvulo, pero yo no puedo tener, yo no voy a tener, por ejemplo, por decirlo así, mitad, sino más bien puede ser que para mi organismo, el ADN se fue organizando de tal modo que los genes de mi mamá sobresalieron sobre mi papá. ¿Qué quiero decir con esto? Que me voy a parecer más a las características hereditarias de mi padre. O sea, yo voy a parecerme más a las características de mi papá. Eso no quiere decir que yo no tenga en mi estructura hereditaria, o mejor dicho, en mi ADN, no tenga el registro de mi papá, de mi mamá, perdón, ¿verdad? Sí lo voy a tener, pero lo único que la aparición de mis rasgos va a hacer que yo me parezca más a mi papá. Entonces hay esto que se llama gen dominante, que es un par que controla la aparición de ese rasgo. Pero también va a haber un gen recesivo. Y este gen recesivo nos va a permitir tener ciertas características o va a permitir que haya aparición de ciertos rasgos, pero sí, perdón, ahí sí, pero sí se empareja con otro gen recesivo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el color de mis ojos son café oscuro, pero los de mi mamá eran negros. Pero yo tengo café oscuro porque me parezco al gen dominante de mi papá. Entonces tengo color café oscuro, por ponerles un ejemplo. Vengo yo y tengo mi pareja, voy a tener un hijo, pero él también tiene los ojos café oscuro como yo, o tiene otro color de ojos, posiblemente color café claro. Vale. Y yo tengo café oscuro. Pero resulta ser que tanto la mamá de él como mi mamá nos heredaron los ojos en un gen recesivo color negros. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad que al momento de cruzarse, como los dos tenemos el gen
recesivo, entonces podemos tener un hijo de los ojos color negro. ¿Por qué? Porque dice si se empareja con otro gen recesivo. Y los dos tenemos gen recesivo de ojos color negro. Al emparejarse, entonces ya puede dar la aparición de ese nuevo rasgo. No sé si está claro aquí el gen dominante o el gen recesivo, o lo explicamos en esta imagen que tenemos aquí. Digamos, aquí, si nosotros vemos, aquí hay una perica color verde y una perica color celeste, ¿verdad? Este es el dominante y este es el recesivo. Entonces, como es el dominante, las generaciones o las pericas nacidas aquí va a ser precisamente de color verde. Imaginémonos que esta pareja se va a unir y entonces va a vencer el color dominante, que va a ser verde. Pero van a tener guardado en su ADN siempre el gen recesivo, que es el celeste. Imaginémonos que viene otra perica color verde, igual con estas mismas características, y se va a unir con una de estas, con esta que está aquí, por ejemplo. Y van a tener periquitas con esta. Y vamos a imaginar que la otra también, la mamá era celeste y el papá era verde, pero los dos son verdes. Entonces, probablemente, o va a tener mucha probabilidad de que la pareja de este con este otro que nos estamos imaginando, se van a unir. Es probable que van a tener una perica celeste, porque tengo una duda. están apareando las dos, digamos, características del gen recesivo que tenían los padres, ¿verdad? Entonces, cada uno va a aportar su gen recesivo celeste y van a ser una perica celeste. Esa es la característica esencial del gen recesivo, ¿verdad? Que se va a aparecer o va a tener posibilidades de aparecer si se une con el gen recesivo de la otra célula. No sé si estamos bien claritos ahí. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Y cómo está eso que hay personas así que, como se dice coloquialmente, dicen, es que vos te pareces a tu papá, pero tenés el carácter de tu mamá, o en este caso, temperamento? ¿Cómo o qué explicación tendría esto? Porque mire, pues vamos a regresar a la otra diapositiva. Porque por eso es que ya aquí, por ejemplo, ya cuando se llega a la constitución del ADN, es su huella digital. O sea, usted puede heredar de la mamá, por ejemplo, la forma de las manos, pero a la vez usted puede heredar del papá el color de los ojos. O, por ejemplo, puede heredar el color del cabello de la mamá, pero de repente la mamá tiene el cabello liso, ¿verdad? Y lo tiene negro, y usted lo va a tener negro, pero el papá de repente tiene el color, el pelo colochito, ¿verdad? Como le llaman comúnmente. Entonces usted puede ser que tenga el color del cabello de la mamá, pero la forma, o sea, va a ser colochito como el papá. O sea, porque esto ya se va constituyendo aquí, es en este cruce, que yo no se los voy a explicar tan a detalle porque eso lo ven en biología, pero ustedes van a llegar a conocer todas estas características, se discuten cuando se va constituyendo su huella digital, que es el ADN. Cómo se va amarrando cada una de las características y se van constituyendo en esta doble hélice. Ahí es donde se va a decir, bueno, esa es su huella digital, por eso todos dicen, la huella digital de cada uno de nosotros es nuestro ADN, porque aquí se va a ir desarrollando todas esas características. Por eso es que podemos tener, por ejemplo, el carácter o el temperamento, mejor dicho, de nuestro padre, pero podemos tener toda la estructura física de nuestra madre. ¿Por qué? Porque en ese cruzamiento a mí me va a dar ciertas características. Yo no voy a ser igual a mi papá, ni igual a mi mamá. Voy a tener siempre ciertas características que me hacen un poquito diferente, porque en ese cruce de discusión genética hereditaria, ahí van a haber diferentes cruces que van a ser diferentes, ¿verdad? Por eso es que tenemos algunas características. Esto se da aquí, miren, en la parte del ADN, ¿verdad? Donde se va constituyendo nuestras características.
No sé si hay alguna duda. Gracias, Ligda. Muy Sí, bien. Ligda, solo con respecto a un concepto. A ver, repita, por favor, es que no mucho lo escucho. Sí, solo con respecto a un concepto de cariotipo. Ajá. ¿Nos podría dar una explicación de en qué consiste? Muy bien, está bien. Gracias. Gracias. Bueno, solo esperen, les estoy cambiando aquí porque le subí volumen a esta cosa porque no tiene mucho volumen y yo pensé que eran ustedes, pero no, ahora me estoy dando cuenta que la computadora la que no. Entonces, permítame, ahorita les voy a subir volumen aquí. Bueno, ahora sí ya me pueden hablar bien, que no le había subido volumen a esta computadora. Y ahora sí, bueno, ahora sí ya. Ahora sí ya los escucho mejor, perdonen ustedes. Bueno, entonces, la definición o lo que me estaban preguntando, ¿verdad? Era sobre el cariotipo. Bueno, el cariotipo ustedes más lo van a ver en biología, pero es como algo muy característico, digamos, de cada especie. O sea, cada especie, por ejemplo, tiene su cantidad de cromosomas, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, en el libro, no sé si estoy bien, pero sí en el libro creo que lo menciona. Por ejemplo, así en la página 70, por ejemplo, aquí nos dice que cada especie tiene un número diferente, digamos, en este caso de cromosomas. Por ejemplo, dice, los ratones tienen 20 pares, los monos 27 y los guisantes tienen 7. O sea, el cariotipo es toda esa composición, según las características de cada especie. A eso se le llama cariotipo, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro cariotipo está compuesto de 46 cromosomas. Ahora, en el caso de otras especies va a estar compuesto de otra cantidad de cromosomas. Por ejemplo, algunos 7, otros 20, otros 21, otros 16, ¿verdad? O sea, depende de la especie de ese animal. No sé si ahí está claro. Por supuesto, como les digo, esto ustedes lo van a profundizar mucho en biología, pero en términos generales vamos a decir que el cariotipo es esas características de cada especie, ¿verdad? En el caso del humano, somos una especie que tenemos 46 cromosomas como parte de nuestro cariotipo. No sé si ahí le respondí a su duda, si no, pues igual podemos ver, ¿verdad? Sí, Ligda, muchas gracias. El ejemplo estuvo bastante bueno. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de algo que menciona el libro, ¿verdad? Que es la herencia poligénica, ¿verdad? Entonces dice, múltiples genes contribuyen a formar un rasgo particular. ¿Qué significa eso? Era lo que hablábamos hace ratito cuando Diego preguntó, ¿cómo es que nosotros vamos teniendo, por ejemplo, el carácter de nuestra madre o el temperamento de nuestra madre, pero vamos teniendo, por ejemplo, el color de ojos de nuestro padre? Precisamente eso se le llama herencia poligénica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, múltiples genes contribuyen a formar un rasgo en particular. O sea, no, al final nuestra herencia genética, ¿verdad? Va a ir de una generación a otra a tal punto que nosotros vamos a tener un rasgo particular. Nosotros no vamos a hacer una copia exacta ni de nuestra mamá ni de nuestro papá a nivel de nuestro ADN. Por eso dice, porque muchos o varios genes interactúan para producir un cierto rasgo, lo que yo le explicaba a Diego. Por ejemplo, el color de cabello es una característica genética, pero otra característica genética es la forma del cabello. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el color del cabello de mi papá, pero la forma de la cabeza o de mi cabello al de mi mamá. ¿Por qué? Porque me va haciendo al final esa plática, por decirlo así, ¿verdad? Sí, la voy a subir
solo que primero que las edito un poquito, ¿verdad? Para no dar... Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, digamos, esos rasgos se van dando, ¿verdad? Esa plática que tienen, por decirles una cuestión así, ¿verdad? La plática que van teniendo los genes entre quién domina, quién no, ya sé que domina medicina, ¿verdad? Pero entre quién domina y no, esa característica genética, ¿verdad? Entre ellos van platicando y poniéndose de acuerdo qué característica es, eso nos va dando la posibilidad de tener nuestra propia característica, ¿verdad? Entonces a eso se le llama herencia poligénica. ¿Por qué? Porque nos va haciendo nuestros propios rasgos que nos van identificando como personas individuales, ¿verdad? Y el genoma humano, y aquí ya es por decirle algo, lo que se parece, aunque no, ¿verdad? No es lo mismo, pero digamos el genoma humano tiene que ver precisamente con toda esa dotación completa de material genético de un organismo, ¿verdad? O sea, genoma humano es toda esa caracterización o la dotación completa del material genético de un organismo, total, genes y cromosomas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece el término genoma humano, que va a aparecer como todo lo que nosotros tenemos con una característica heredada desde generaciones atrás, y toda esa dotación completa de material genético, a todo eso se le llama genoma humano, ¿verdad? Muy bien. Y entonces aparece la genética conductual humana, que ya lo fuimos hablando, como, digamos, por ejemplo, en algunos cursos, en algunos otros temas vamos a medicina, ¿verdad? Por supuesto, ¿quién domina medicina? Yo cuando dije domina, dijimos, bueno, medicina, ¿verdad? En genética conductual, entonces vamos a ir tomando todos esos elementos que dijimos. Cómo nuestra herencia tiene que ver con nuestra conducta. Hasta cuando yo, por ejemplo, logro controlar mi genética. Porque, por ejemplo, algunos tenemos algún temperamento, que somos más violentos, más agresivos, algunos somos más tímidos, unos súper tímidos y retraídos y no les permite convivir, pero todo eso tiene que ver con nuestra genética. Ahora, ¿cómo nosotros vamos desarrollando a través de nuestro elemento importante, ¿verdad? Que es la socialización y todo eso? Entonces, la genética conductual nos dice qué es lo que nosotros ya tenemos, cómo se va desarrollando esa genética, y para eso han hecho diversos estudios, o sea, para entender, ¿será que la genética sí tiene que ver con la conducta humana? ¿Verdad? Creo que la vez pasada les comentaba que yo doy un curso que se llama criminogénesis, cómo llega un criminal a ser criminal. Entonces, mucho tiene que ver con la genética. Digamos, si mi padre de alguna manera u otra tuvo una conducta de riesgo, digamos, siendo delincuente y todo eso, posiblemente sea algo heredado, ¿verdad? O cómo el ambiente también va incluyendo en eso. Entonces, para eso se utilizan diversos métodos para estudiar la genética conductual, y algunos primeros métodos se realizaron con ratas, ¿verdad? Ahí en su libro está para que ustedes, bueno, ya sé que ya tienen su resumen y todo eso, ¿verdad? Entonces, algunos primero lo hicieron con estudio de cepas, por ejemplo, donde ahí en el estudio de cepas realizan una cruza, o sea, un cruce entre digamos, familiares muy cercanos, o sea, realizan cruces entre hermanos, entre padres e hijos, ¿verdad? Y van realizando ciertos cruces que fueron permitiendo, digamos, identificar cuáles son las características genéticas de esos cruciamientos, ¿verdad? Y en este método lo que permitió fue cuáles genes fueron desarrollándose para, por ejemplo, producir problemas de aprendizaje, o cómo se van desarrollando los sentidos, ¿verdad? Y
y también algunas enfermedades como, por ejemplo, los ataques epilépticos, ¿verdad? Entonces, en el estudio de cepas a través de animales, pues lo que fue como, modelar o ir moldeando, mejor dicho, todas esas características genéticas de las cepas que eran familiares y que permitieron la identificación de algunas características o algunas enfermedades. Y la otra son los estudios por selección. Y aquí ya este estudio lo que intenta, ¿verdad? Es cómo la heredabilidad se va dando, ¿verdad? Cómo cada rasgo se va dando a través de una herencia genética. Y esto ha ayudado mucho para, digamos, determinar cuáles son las características de la heredabilidad de una generación a otra, ¿verdad? Entonces, esto nos ha permitido, digamos, cuáles son las características que compartimos a través de las generaciones pasadas con las generaciones actuales, ¿verdad? Entonces, el estudio de selección es otra forma, son estudios, ¿verdad? Estos estudios se hacen manipulando la genética. O sea, eso es lo que yo quiero dejar claro, que estos estudios lo que hacen es manipular la genética. Pero en la actualidad, cuando, digamos, en el libro no lo menciona, pero en la actualidad se dan estudios de cepas y de selección de células humanas, ¿verdad? En la actualidad eso se da y se da con bastante importancia, ¿verdad? Porque esos estudios de selección o estudios de cepas lo que van haciendo es guardando todas esas características sexuales, digamos, de las células, en este caso humanas, de las células sexuales, por ejemplo, los óvulos y los espermatozoides, y lo que le van indicando a uno es qué características tiene esa célula. Por ejemplo, si yo no pudiera tener hijos y quiero tener un hijo, pero no tengo una pareja, yo puedo ir a un laboratorio a decir, mire, fíjese que yo quiero tener un hijo. Ah, ¿con qué características las quiere? Ah, fíjese que yo quiero que sea que mejor si el padre es alto, que tenga el cabello rizo, que sea profesional incluso, ¿verdad? Porque en el estudio de estos laboratorios ya hasta tienen, por ejemplo, tienen su manual, digamos, de todas las características. Entonces, al final, el estudio de cepas ahora no solo se hace con animales, sino también, o de selección, sino también se hace con personas. En el caso de los estudios de selección, a mí me dan un catálogo de las condiciones del hombre, en este caso, de quienes ponen me dicen, mire, aquí hay 10 diferentes espermatozoides. Tiene estas características, tiene esto, hasta en esos laboratorios hasta le dicen a uno qué profesión tiene el que aportó ese semen, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Son estudios de selección, ¿verdad? Porque al final me van diciendo qué heredabilidad va a tener el hijo que yo quiero tener sin que conocer al padre. Pero me dicen, mire, él es abogado o es médico o no tiene ninguna profesión, trabaja en esto o estudió antropología, no sé, ¿verdad? Pero en este estudio de selección a mí me van indicando de una de las características. O sea, este método es muy utilizado en la actualidad. Y la genética conductual humana, que se ha hecho en 3 estudios más importantes, aunque ahora hay otros estudios también, como el estudio de familia. ¿Y el estudio de familia qué me indica? Ah, bueno, que los familiares más cercanos se van a parecer más genéticamente que los familiares lejanos. ¿Por qué? Porque obviamente yo me voy a parecer menos a mi bisabuela materna. ¿Por qué? Porque ya cuando mi mamá se unió con mi papá en sus células sexuales, obviamente, pues yo ya heredé de los dos, ¿verdad? Ya tengo una herencia genética de los dos. Entonces, al final yo me voy a parecer menos a mi bisabuela que a mi mamá, ¿verdad? Entonces, en los estudios de familia dice los familiares cercanos se parecen más genéticamente que los familiares más lejanos. El estudio de gemelos se va a dividir en 2, el estudio de gemelos idénticos y el estudio de gemelos fraternos. ¿Cómo lo han hecho estos estudios? Por ejemplo, los gemelos fraternos pues van a tener
como son fecundados por diferentes células, tanto óvulo como espermatozoide, pues van a tener características diferentes, o sea, no se van a parecer. En cambio, los gemelos idénticos, ellos van a nacer de una misma célula fecundada por un óvulo y por un espermatozoide. Lo que pasa es que al momento de la división, en lugar de crear en el momento de la división van a crear una doble célula. Por lo tanto, van a tener características genéticas iguales. ¿Y cómo se han hecho estos estudios y para qué nos han servido estos estudios de gemelos idénticos? Por ejemplo, hay gemelos idénticos que, por ejemplo, la mamá vive en la calle y como no los podía sostener, entonces el Estado los recogió, los metió a un albergue temporal y luego los dio en adopción. Entonces, en adopción, las características de una familia que adoptó a uno es diferente a las características que lo tomó otra persona. Entonces, en el estudio de gemelos lo que han demostrado es que el ambiente definitivamente sí desarrolla ciertas características diferentes. Por ejemplo, si me adoptó una familia estadounidense o alemana, va a ser diferente si me adoptó una familia guatemalteca. Posiblemente yo vaya tomando rasgos, si me adoptó una familia alemana, voy a ir desarrollando la altura por la alimentación, por todo eso, diferente a mi hermano gemelo, aunque seamos de una misma célula. Entonces, ¿qué pasa con el estudio de gemelos? También van diciendo que se sigue guardando el material genético, solo que el ambiente va a hacer que tenga ciertas características diferentes. Alguno puede ser más alto, más pequeño, más gordito, más flaquito, de acuerdo a ciertas características. Sin embargo, el material genético va a seguir siendo el mismo. Y obviamente los estudios de adopción que nos van arrojando, digamos, algunas, incluso en estos es bien importante porque dice que obviamente cuando el padre no se relaciona mucho con los hijos, esto puede cambiar, no va a cambiar la genética, pero sí la influencia, ¿verdad? De esa relación que yo tengo con los padres. Por ejemplo, en algunos estudios de adopción han demostrado incluso que el niño adoptado a muy temprana edad, por supuesto, o sea, tiene que ser a muy temprana edad, va como recibiendo todas esas características también de los padres adoptivos, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de material genético, obviamente no va a poder cambiar su genética, pero sí va a poder cambiar algunas características. Lo que ustedes aprendieron en propéutica médica, el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la característica genética, pero el fenotipo ya es como nosotros vamos apareciendo con nuestros rasgos, ¿verdad? Y que todo lo ven, y que todo lo pueden ver. Y en el fenotipo tiene mucho que ver el ambiente, ¿verdad? Entonces aquí es cuando ustedes ya unen, ¿verdad? Ah, bueno, en propéutica médica ustedes vieron dos términos, genotipo y fenotipo. El genotipo es nuestra herencia, no lo podemos cambiar, pero el fenotipo sí va a permitirnos en un ambiente diferente crear una apariencia diferente, ¿verdad? Puede ser que mis padres sean súper delgados, pero la alimentación mía no es adecuada y entonces, por lo tanto, yo voy a engordar. Mi genética me sigue diciendo que tengo posibilidades de ser delgada, pero mi condición de vida o mi forma de alimentación me va haciendo más gordita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos estos estudios que yo les he contado o que ustedes ya leyeron, pues de alguna manera generan problemas éticos. Por ejemplo, la manipulación de un gen. Yo quiero tener un hijo sin padre conocido y voy a este laboratorio y voy a pedir un espermatozoide que me permita pues tener un hijo sin un padre, pero lo voy a pedir con ciertas características que a mí me gustaría tener un hijo con ciertas características. Les pregunto a ustedes, ¿es ético hacer estos estudios utilizando la biotecnología? ¿Están o no están de acuerdo? No sé, alguien que quiera participar. ¿Es ético hacer todos esos estudios o ustedes creen que no es ético? Porque ahora hay una discusión muy fuerte sobre eso. Alguien que quiera participar de lo que ya leyó y de lo que hemos platicado.
¿Alguien? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede? Sí, sí. Yo pienso que no sería malo, o sea, no siento que con lo que estamos hablando, no siento que sea algo malo, porque al final nos está experimentando, o sea, no se está modificando un espermatozoide, o sea, un gen, no se está modificando un niño, ni se está clonando, siento yo. Y eso ya sería irse por otro camino, pues, pero yo siento que solo al estudiar cómo es el padre y cómo posiblemente vaya a salir el hijo y seleccionarlo, pues, o sea, siento que ahí sí no vería nada de malo, desde mi Ujú. punto de vista, no sé. Porque, como le digo, no se está mutando, no se le está haciendo ninguna modificación al, al, al futuro hijo. Ajá, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Excelente. Pues aquí el compañero sí está de acuerdo, digamos, en estos estudios de la biotecnología para el control, digamos, genético de las personas. Ahora ya es bien común, digamos, realizar algunas actividades, ¿verdad? Muy bien, no sé si alguien más. Lick, ¿Sí? sí, buenos días. Buenos días. Pues, o sea, yo también estoy de acuerdo con el compañero porque con este proceso no se está, pues, dañando a nadie, ¿verdad? Solo es, más bien se podría decir que es un gran avance de la tecnología y se está usando para algo que no daña. Ujú. Sí, bueno, muy bien, gracias, Shady. Sí, pues claro, digamos, hay como dilemas éticos en todo esto. Por ejemplo, hay artistas famosos que, bueno, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Hay unos artistas famosos que hasta alquilan vientres, porque, por ejemplo, tienen su pareja, pero su pareja son homosexuales, es una pareja homosexual, y que han alquilado vientres y que ellos aportan su esperma, pero alquilan un vientre de otra persona y hacen todo este juego genético, digamos, para tener hijos, ¿verdad? Algunos dicen estoy a favor porque los hijos viven bien, viven felices porque ellos querían ser padres. Entonces no veo ningún problema porque los hijos se están desarrollando en una familia que los aman, que los quieren, que los protegen y que los cuidan. Entonces no hay ningún problema. Otros dicen, no, pero esto va contra la ley de Dios porque no es lo correcto. Pues por eso es que es un dilema ético, ¿verdad? Porque en todo esto de la genética hay diferentes formas de pensar y otras formas de pensar, digamos, cómo tendría que ser el desarrollo de la vida. Pero por supuesto, cada uno de ustedes reflexiona a futuro y ustedes son los dilemas éticos con los que se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque cada día más la gente recurre a la biotecnología para tener hijos o para tener ciertas características en sus hijos. Entonces, al final, a ustedes son los que como futuros médicos les va a tocar más discutir estos temas, ¿verdad? Y por último, tenemos lo que ya vimos en los otros dos términos, que sería la psicología evolutiva, que es bien sencillo. Lo que pasa es que ahí escriben un montón de cosas en el libro, pero ¿qué nos dice la psicología evolutiva? Todas las personas, por selección natural, según la teoría de Darwin, todas las personas tenemos la capacidad de adaptarnos a este ambiente, a un ambiente nuevo, con la finalidad de sobrevivir. Por ejemplo, ahora nos dicen, tenemos que aprender a convivir con el virus que se llama COVID-19, con el virus que se llama coronavirus y que da la enfermedad COVID-19. ¿Qué significa eso que tenemos que aprender a convivir? Dice que si nosotros queremos sobrevivir a todo este elemento, a todo lo que el ambiente nos da, tenemos que aprender a convivir con ciertas cosas. Tenemos que adaptarnos a esa nueva vida. ¿Por qué? Porque si no, podemos morir. ¿Qué significa adaptarnos ahora en la actualidad? Significa, por el momento que yo voy a estar en mi casita, recibiendo clases por internet o dando clases por internet, que salga lo menos que pueda. Muy bien, esa es una forma de adaptación, pero a la vez también, por ejemplo, si regresáramos ya a la universidad, ¿qué tendríamos que llevar todos? Tendríamos que llevar mascarillas, nuestro alcohol en gel, estarnos lavando a cada ratito las manos, guardar la distancia social, o sea, no podríamos estarnos abrazando y todo eso, no podríamos. O
sea, ¿qué significa eso? La psicología evolutiva nos dice que así como Charles Darwin definió la selección natural, nosotros para sobrevivir tenemos que adaptarnos a las circunstancias del medio ambiente, ¿verdad? Eso nos habla la psicología evolutiva. Dudas, ideas, comentarios, sugerencias. Bueno, aquí ya el compañero Diego ya me dejó una. ¿Cuáles son los capítulos que entran en el segundo parcial? Por favor. Esa ya es una primera duda. Si quieren, se los dejo de una vez. ¿Qué temas? Más que capítulos. Va a entrar el capítulo... En el capítulo 2, vamos a ver, sistema nervioso periférico. Por favor, apúntenlo de una vez. Sistema nervioso periférico, sistema nervioso endocrino, que es muy pequeñito. Va a entrar en lo que estamos viendo ahorita, genética, todo lo que tenga que ver con genes, evolución y conducta, hasta el final del capítulo, que lo vimos hoy. Va a entrar lo de sensación y percepción, que yo creo que ese capítulo, a pesar de que no hemos visto la clase, creo que quedó muy claro porque ustedes ya lo trabajaron. Yo ya leí sus opiniones y sí creo que casi la mayoría ha entendido muy bien todo el término, aparte los videos que les dejamos. Y el capítulo número 5, que es el del aprendizaje, que lo vamos a ver la otra semana. En la otra clase vamos a ver el capítulo 5. Hasta donde veamos el capítulo 5, hasta eso va a entrar. Si no vemos todo el capítulo 5, no vamos a, no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Pero entonces, por el momento es sistema nervioso periférico, sistema nervioso endocrino, genes, evolución y conducta, sensación y percepción y aprendizaje, capítulo 5.